Buenas, ¿cómo estamos? El día de hoy estamos esperando a la compañera Dania Batista, profesora de Filosofía e Historia. Es mi extensa morada, es mi espacio sin fin, mi amor. No precisa frontera como la primavera. Mi amor no es amor de mercado. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Buenas noches. Tenemos el día de hoy el placer de estar con la compañera militante social de Solidaridad Internacional y profesora de Filosofía e Historia, Dania Batista. ¿Cómo está, profesora? Bueno, muy bien. Primeramente quiero dar las gracias al espacio de Nacalle PTY, contigo, por permitirme esta noche dar mis impresiones respecto a la nueva modalidad que tenemos ahora de esta educación virtual. Te quiero agradecer ese espacio. Sí, el día de hoy para nosotros es importante tocar el tema de regreso a clases, aciertos y vicisitudes en la educación virtual. Profesora, ¿usted es profesora en la ciudad de Panamá o en el interior del país? Estuve trabajando el año pasado en un área rural, pero este año me trasladé acá a la ciudad. Así que estoy aquí en Panamá Centro. Ah, ok, está en Panamá Centro. Bueno, saludo a todos los compañeros y compañeras y a todos los estudiantes del interior del país que estuvieron alguna vez en las maravillosas aulas con la profesora Dania Batista. Profesora, vamos a comenzar. En estos momentos de tribulación, saludos también al profesor Álvarez que hoy nos acompaña, que siempre nos acompaña. También saludos a la gente de COCLE que siempre también nos hace sintonía. Lo importante en estos momentos de tribulación que hay, con la crisis sanitaria más la crisis financiera, con la problemática de las reformas al código laboral, digo todo esto porque hay que mencionarlo, ocupar en estos espacios son para nosotros, para decir todo lo que tenemos que decir, porque los medios de comunicación tradicional nos interrumpen. Pero bueno, y entonces y ahora entramos a esta materia que es las clases virtuales y sus vicisitudes y sus aciertos, y si es que hay aciertos dentro de esto. Vamos a ver. ¿Cómo ha sido el reinicio de clases? Comencemos con la primera pregunta. ¿Cómo ha sido el reinicio de clases, profesora Dania? Bueno, mira, te voy a ser muy sincera. Me he sentido un poco decepcionada y siento que las cosas se han hecho de manera, como ha pasado siempre, improvisada en el sistema educativo, en el fallido sistema educativo que tenemos. Y ahora con esta pandemia, pues, ha salido aún más a fondo todos esos problemas que estaban allí, ahora han salido a relucir aún más. Con decirte que siento que se perdieron mucho tiempo para las capacitaciones en la plataforma virtual. O sea, con decirte que hace 3 semanas escasamente nos capacitaron en la Microsoft Teams, que es la plataforma, una de las plataformas que está utilizando el Ministerio de Educación. Hace escasamente 3 semanas, y no fue una capacitación a profundidad. O sea, fue una capacitación dada a algunos colegas de la escuela y de informática, y ellos nos transmitieron el conocimiento a nosotros de funciones muy básicas, porque Microsoft Teams, eso es un mundo de herramientas a utilizar, que no es tan mal, pero, o sea, solamente se nos enseñó lo básico. En tan poco tiempo, 2 días, en una semana un día y en la otra otro día, unas par de horas, no se va a aprender mucho. Entonces,
En parte yo he tenido que ser autodidacta con esta herramienta, o sea, he tenido yo que apretar aquí, buscar allá, me pierdo, regreso, ha sido así con esa plataforma. Entonces, por otro lado, también los estudiantes al principio no la sabían utilizar porque a ellos no les dieron ningún tipo de inducción. Ellos también están igual o peor que nosotros. Entonces tuvieron que estar visualizando aquí y allá lo mismo. Yo, con un poco conocimiento que tuve, se los transmití a ellos, bueno, miren, esto se hace así, vamos a hacer los ejercicios de esta forma, todo va a ser virtual. Les expliqué para las tareas, para los ejercicios, para los cuestionarios, todo eso, cómo lo íbamos a trabajar en la plataforma. Entonces, esta nueva modalidad virtual ha traído otra problemática que se suma a las ya viejas que conocemos, que ya todos conocemos. Entonces, ¿cuáles son? Que no hay un Internet para todos. Habla el Ministerio de Educación de un Internet para todos y es un Internet para nadie, porque la accesibilidad al mismo es limitada. Claro. Mira, a mí me duele, te lo digo así, Pedro, a mí me duele estudiantes que me dicen que dependen de una tarjeta para poder conectarse, que tienen que ver si comprar una tarjeta o ver la alimentación en su casa. ¿Ves? O sea, ¿cómo quieren dar una educación virtual? ¿Cuál es el problema aquí? Que quieren primero caminar antes que gatear. Eso es lo que pasa con el sistema educativo. O sea, no resuelve los problemas viejos y tú hablas de educación virtual. El Ministerio de Educación habla de educación virtual cuando no ha resuelto todos los problemas que conocemos. Entonces, son ese tipo de situaciones que se van dando porque me duele que esos estudiantes no puedan tener esa educación que tanto se habla en las leyes en este país y se ven sin acceso a ella, limitada, no pueden acceder a una plataforma porque las datas se les fue, no tienen wifi en su casa, entre tantos problemas. Entonces nosotros tenemos que ver de qué forma, porque esto tampoco no puede ser la limitación, tenemos que ingeniárnoslas para entonces hacerle llegar también a esos muchachos la información, la enseñanza. Nosotros tenemos que ver cómo hacemos, porque el ministerio no nos lo va a decir. Es una situación. Entonces entramos en esta cuestión. Le saludo también al compañero Diego Trotman y a todos los que hoy nos saludan. Cocle Internet es mediocre y se da mucho la luz. Para colma, el Internet para todos está caído. Son problemáticas de nuestra gente en el interior. Podemos decir que este cuento, esta promesa que se hizo de que la educación iba a ser la estrella de este gobierno es una promesa en balde, una promesa falsa, porque no hemos encontrado con estas dentro de este plan. Y si hubiéramos estado en clases, asistiendo a clases, seguro los problemas hubieran sido los mismos de siempre. La falta de bancas, las instalaciones destruidas, la falta de agua, los salones con olor a pintura, los techos con goteras, o sea, que hubieran sido las mismas, las paredes resquebrajadas, hubieran sido las mismas situaciones. Entonces nos encontramos también en una posición donde tenemos una compañía que el 49%, ya que no hay internet para todos, una compañía privada que el 49%, les saludo también a la compañía Reset Canvas, el 49% de esta compañía le pertenece al Estado, y el Estado no libera la banda ancha a esta situación. O sea que si no hay internet para todos, el gobierno puede decir en este momento de crisis sanitaria, hey, vamos a trabajar por la verdadera búsqueda de la estrella, como ellos aseguraban. Nuestra segunda pregunta yo creo que ya no la contestó, pero bueno, de todas maneras vamos a ir con esto, que sería: el gobierno ha facilitado las herramientas adecuadas. Bueno, en este caso, si han sido las adecuadas para esta nueva modalidad a distancia. Bueno, mira, como te dije, lamentablemente el sistema educativo panameño ha sido pura improvisación, ha sido errático en su caminar, no hay una política educativa seria, cada gobierno que llega hace lo que le parece, cambia aquí, cambia allá. Entonces, es un barco sin rumbo, realmente.
Entonces, lamentablemente nosotros y los estudiantes somos los que sufrimos esta situación. O sea, hablan de una educación virtual, pero no dan las herramientas, o sea, no hay acceso a Internet. Los muchachos de Amala, te lo digo así, de Amala tienen un celular, y un celular, pues, ¿para qué te digo? En las condiciones en que se encuentran muchos de esos celulares. O sea, que en su casa nada más hay un solo celular, no tienen computadora. Entonces, dice que le iban a entregar computadoras a los estudiantes, tengo entendido a lo de ciertas áreas. Entonces, hablan de esta educación virtual, pero hace falta mucho todavía por avanzar. Entonces, ya te dije, no hay internet, las situaciones, problemas técnicos, se cae el internet, como mencionó acá el compañero, es cierto, eso se cae, quedas pues sin poder dar la clase. Eh, esta nueva modalidad trae también otra problemática que hay que tener en cuenta, porque mira, cuando yo sinceramente prefiero las clases presenciales, o sea, para mí no hay nada mejor que una clase presencial a una virtual, una pantalla que no siento que puede reemplazar a un profesor pues estando de manera presencial. Primero porque nos conectamos a una pantalla y ¿quién me garantiza a mí que ese estudiante está realmente prestando la atención? O sea, dentro de un salón yo puedo tomar los correctivos en el momento, fulanito, fulanita, ¿verdad? La habitación también dentro de la casa, los Mucho. sonidos exteriores, las casas, bueno, el internet, que es nuestro mayor enemigo en este momento, las situaciones de que se viven en el hogar, el calor, el hacinamiento, que son nuestras realidades, y basta de romantizar los esfuerzos que hacen los padres, el esfuerzo que hacen los profesores, el esfuerzo que hacen los estudiantes y estudiantas de este país. Así mismo, o sea, tenemos que jugárnoslas con tantos factores como lo has dicho, así es, el ruido en casa, alguna problemática familiar, entonces, eso por un lado. Aparte, los padres que tienen que ir a trabajar no están pendientes si realmente ese estudiante se está conectando, o sea, es otra situación allí, que si lo está apoyando realmente con las tareas, porque ahora con esta crisis económica, ese papá, esa mamá está buscando el sustento familiar. Entonces, no hay un adulto que está allí pendiente y entonces somos nosotros los que hemos tenido también que asumir ese rol. Ya lo hemos hecho, pero ahora más. Te lo digo más ahora porque ahora no hay ni hora de entrada ni de salida, así te lo digo. O sea, antes nosotros teníamos un horario, ¿no? O sea, formal en una escuela, pero ahora no. Ahora te chatean, te escriben a la plataforma, te escriben, profesora, necesito que me ayude en esto, profesora, necesito que me explique esto otro, cómo es esta tarea, no entiendo aquí cómo subo esto a la plataforma. O sea, son preguntas que se van haciendo los estudiantes y yo me siento en el deber de responderles enseguida, sea a las 7, 8, 9 de la noche, así me ha tocado hasta fines de semana. Entonces, claro, son cosas, o sea, que tienes que sacrificar de tu tiempo personal para atender las demandas de tus estudiantes. Entonces, yo también me quedo pensando que empiezan a confundirse aquí los roles, pues, de tu casa con él, porque son el mismo espacio, estás dentro de un mismo espacio, tanto para el plano personal, pero también profesional, porque aquí mismo donde tú vas a dar tus clases. Entonces me quedo también pensando en mis compañeras y mis colegas que me dicen que tienen niños pequeños, a veces no lo pueden atender, madres, entonces tienen que ver cómo se sortean su tiempo entre lo que atienden en la plataforma a sus alumnos y también con sus labores pues de casa, que tú sabes que en este claro, Panamá que tenemos, con esta visión patriarcal que tenemos, bueno, es la mujer la que tiene que hacerse cargo pues de todas las labores domésticas. Los múltiples trabajos que tienen las compañeras en casa, afuera, se va sumando también. Verdaderamente es una crisis que se va agudizando por todo sentido. O sea, la crisis sanitaria solamente es la ventana, la que realmente demuestra que está pasando. Porque como usted dice, las compañeras sufren otra ambientación. Sufren la ambientación de que tienen que ir a laburar, tienen que atender en casa a los niños, y las que no tienen que atender el hogar, la limpieza, el mantenimiento de la casa.
Y entonces, o sea, se sufre esta situación, las compañeras, más la situación que ahora tenemos, como dice el compañero, el profesor Álvarez, dice, Panamá tiene un alto grado de analfabetismo informático. Desgraciadamente, en los 30 años de la democracia, nunca se invirtió humanamente en estas necesidades, se trabajó para el lucro y la educación privada, como lo encontramos. O sea, tenemos que, es verdad, hoy hay una protesta al frente de la Cámara de Comercio y había que entender si la educación de Panamá va para la Cámara de Comercio o va para Meduca. O sea, ¿dónde estamos nosotros? ¿Cuál es la situación que queremos? Aquí parece que nos escriben desde República Dominicana, la compañera Nadia Yolanda, saludos a República Dominicana, saludos a Quisqueya, estuvimos por allá en el 2011, gente muy alegre, la comida, el baile, fabuloso. Dice, el internet acá en República Dominicana tampoco es paupérrimo, saludos a todos, o sea, entendemos, son las vicisitudes de Latinoamérica, son las vicisitudes que nos llenan, esta crisis nos ha golpeado a todos. Saludos a toda la gente, el compañero Domingo le manda saludos, el compañero Álvarez dice, muchas familias y los pocos ingresos utilizan para alimentos y medicamentos, y el internet la mínima cuesta $50. Para allá vamos, compañero, para allá vamos. Saludos a la gente de Pacto de Economía que están también, que nos acompañan. Encontramos, para introducir esta siguiente pregunta, encontramos que hay hogares donde hay un estudiante en la universidad, un estudiante en la secundaria y un estudiante en primaria. Quisiéramos saber cómo, si hay un plan que ustedes han hecho de Educa para saber si hay un solo teléfono, si hay una sola computadora, para ver si ustedes tienen eso contemplado, o cómo se hizo ese plan de Educa. Y la pregunta fuerte es, ¿los estudiantes se podrán adaptar a este nuevo mecanismo de dar clases? Bueno, mira, esto nos ha tomado de sorpresa, como te dije. Si realmente, como se mencionó aquí, los gremios educativos han estado hace décadas exigiéndole a los gobiernos que inviertan el mínimo que la misma Ley Orgánica de Educación estableció, del 6% del interno bruto. Actualmente invierte solamente la mitad. Ya hubiéramos resuelto estos tipos de problemas, no hubiera esa brecha tecnológica, estuviéramos en otro nivel, estuviéramos dando esto no nos hubiera tomado de sorpresa y hubiéramos estado dando la educación virtual, pues en óptimas, súper mejores condiciones. Entonces, el Ministerio de Educación esto lo tomó todavía peor, o sea, lo ha puesto todavía más contra la pared. Y realmente no ha dado las herramientas necesarias para poder esos estudiantes poder recibir la educación pues como debió ser, como debería ser. Mira, y otra cosa que te digo, ellos sacaron también un currículum priorizado, o sea, un currículum de emergencia, vamos a decirle así, por esto de la pandemia. Ahora, si tú te pones a revisar también esos currículums, si nos vamos a la parte académica, si ya por las herramientas fallaron, ahora vámonos al currículum, a la parte pues medular, la académica. A mí, ¿qué va? Esos currículums no me convencieron para nada. Por lo menos yo, que este año me tocó la materia de Historia de Panamá, yo le comenté, y no solamente fue mi sentir como profesora de Historia, de varios colegas de la misma asignatura, me lo decían. Dania, este currículum voy a hacerlo de nuevo yo. Sí, muy superficial, nada a fondo, algo como para decir, bueno, ahí está, ten eso. O sea, los tienes que revisar y te das cuenta, o sea, en el medio año que nos queda, ese currículum yo lo doy como en un mes, 2 meses. Claro. Ese es otro asunto, o sea, esos currículum no están, o sea, están muy raquíticos, para ser como muy líquidos, muy líquidos. Entonces, otra situación que también estuve viendo, mira que tuvimos que rehacer, o sea, yo tuve que rehacer eso y meterle más contenido, porque realmente, así como lo están presentando, esa fue otra, el contenido curricular, para mí, malo. Yo le agradezco de antemano el trabajo que usted ha hecho, el trabajo de preocuparse por los estudiantes, el trabajo de buscar y analizar
para que este plan de estudio sea un plan de estudio medianamente completo, sea un plan de estudio afable y que sea un plan de estudio que el estudiante demuestre interés, que el estudiante aprenda, porque es necesario profesores como usted, profesoras como usted, eh, padres de familia, estudiantes que siempre han estado comprometidos, los gremialistas, como usted, que usted parece a SAPROF, los compañeros de AEBE y de los otros gremios que siempre han estado en la lucha en las calles, que mucha gente en estos últimos días he visto muchos comentarios en internet donde dicen, no, pero ¿por qué están en la calle? Por estas mismas cosas, para poder defender la educación panameña. También quiero darle un saludo a los compañeros Luis Godoy y los compañeros que están, al periodista Juan Cajari y todos los que hoy se nos conectan, que la Universidad de Panamá tuvo un triunfo haciendo de que las matrículas fueran matrícula cero, que la matrícula no fuera pagada para los estudiantes extranjeros y estudiantes nacionales. O sea, eso es un gran triunfo en el derecho universal. Entonces, regresando a la educación, a la educación media, como la que usted dice, la educación que todavía necesita una tutela, la educación que necesita a los padres o los que estén con ellos de frente, para así guiar al estudiante. Y se le agradece a usted su trabajo que está haciendo, profesora, inmensamente. ¿Qué opinamos de la propuesta de liberar la banda ancha? Bueno, mira, ese ha sido una demanda de los gremios y como ASOPRO, entre otros AEBE, o sea, se lo han planteado ya al Ministerio de Educación directamente. Es más, el ASOPRO elaboró un documento donde lo plantea y se lo entregaron al Ministerio, de que deben de liberar la banda ancha, porque si no, entonces, ¿de qué educación virtual estamos hablando? O sea, estamos llenando la boca de falsedad, de mentira, porque realmente nada de eso está ocurriendo. O sea, no liberas banda ancha, no hay un internet accesible. Entonces, aparte que las fallas eléctricas también se va a la luz, ya sabes cómo es ese asunto aquí, con esta compañía. Entonces, otro aspecto, o sea, se va a la luz, se pierde todo y hasta ahí llega. Entonces son cosas que si el Estado panameño realmente se pusiera los pantalones como debe ser, ¿verdad? Entonces tomaría su papel y exigiría, ¿verdad?, a estas compañías como Cable, que como dijiste al principio, a mitad tiene pues el 49%, pues el Estado tiene el 49% de esta compañía. Exacto, entonces pudiera muy bien exigir, también decirle, su llamado de atención a las compañías de luz, porque eso es tan frecuente también en esto, para que realmente, pues, esto, o sea, hablemos de una realidad, pero como tal, no me hables de algo que no está pasando realmente. O sea, dime, si no tienen acceso a internet, ¿verdad?, porque es limitado, entonces no pueden acceder a la plataforma. Entonces, ¿cómo llegamos a nosotros a atender a esos otros alumnos? Por WhatsApp. Dime, por WhatsApp. ¿Cómo un estudiante, me hago yo la pregunta y me quedo yo pensando, ¿cómo voy a hacer yo para darles unas clases dignas realmente por WhatsApp? O sea, y así ver de otros modos, porque si por la plataforma pues no tienen el acceso, pues tienes que tú tienes que ver entonces. Idearte, eso de copiar, hacer las materias a mano escrita, las tareas y mandárselas al profesor. Nos hemos encontrado desde el nivel universitario con profesores que han sido como usted y profesoras que han recibido la tarea. Bueno, mándamela por WhatsApp, yo la voy a revisar, porque los internet realmente no le dan. Saludos también a la comunicadora alternativa Panisa, también saludos a la profesora Rodríguez, también que está aquí, a la licenciada Ana Gilsa, que hoy nos acompaña también, que todos los que están hoy acá, estamos hablando sobre el regreso a clases, la modalidad virtual, las aciertos y vicisitudes. Durante esta conversación hemos encontrado que hay muy pocos aciertos, porque las herramientas que han dado el Ministerio de Educación, los profesores y profesoras
tiene que posteriormente darle la vuelta porque no se ha dado una educación a los profesores para que tengan, no se les han dado las herramientas necesarias para que ellos entiendan con qué están trabajando, también con la situación del Internet. Volvemos y repetimos, estamos en un país donde el 49%, entiendas, el 49% de una compañía le pertenece al Estado, no la están utilizando, donde tenemos 250 trabajadores cesantes y trabajadoras, o sea que no están cobrando su dinero, donde también nos encontramos que con la cuarentena y la crisis sanitaria, que realmente existe y creemos que existe la crisis sanitaria, no pueden ir a laburar trabajadoras y trabajadoras informales. Entonces, ¿cómo haces para que estas personas reciban una tarjeta para poder poner internet en tu casa? Vamos a leer un poco acá también lo que dicen, colegas, tenemos el 51%, el Estado del 49% y los... gracias, por favor, por aclararme esto. Tenemos el 51%, el Estado del 49% y los trabajadores el 2%. El gobierno no tiene intención humana para la educación. Gracias, por favor. Entonces, este plan de la estrella se ha caído. Dice la gente de Cocle Reporta. Europa hay países que tienen internet en todos lados, montañas, mar, ciudad, campos, y eso trae al turismo. Y todo es muy cómodo, moderno, hasta para las simples transiciones bancarias o mandar correo. Eso es lo que tenemos, que nos lucimos y decimos, somos la Suiza de América, o somos el Dubái de América, y no copiamos, o sea, no, los edificios, los cementos, no van a ayudar en la educación en este momento, profesora, no lo va a hacer. Entonces tenemos que nosotros aprender de los avances tecnológicos de otros países y traer los modelos acá, no solamente la estructura habitacional, que también esa es otra crisis que estamos sufriendo. En un momento en este momento, en vez de dar para la salud y educación, están dando para la especulación habitacional. Profesora, sabemos de antemano de que usted estuvo trabajando en el interior del país. Esta pregunta es bastante su opinión personal sobre este tema. No sabemos si usted realmente lo maneja. Saludos a la gente de Egen, que se unió, siempre toda la espiritualidad, los compañeros de Cara Afro, que también buscan el autorreconocimiento. Eso también es aprender, el autorreconocimiento de dónde somos, quiénes somos. Fue mucha enseñanza a nuestra compañera. Un abrazo. Sí, que también síganla, por favor, en su programa, en nuestra cuenta hermana Only Music Radio, en Only Go Music Radio. La pregunta es, ¿los estudiantes del interior tendrán las mismas condiciones y facilidades para esta nueva modalidad? Mira, yo lo veo muy, muy difícil. Yo no estoy ahora mismo allá, pero yo realmente me traslado a como yo estaba en la escuela, o sea, donde trabajé el año pasado. Me quedo pensando lo siguiente, mira, si antes habían problemas, ponte que el otro año regresemos de manera presencial. Ahora con las medidas de higiene extremas que hay que tener y los problemas que se han suscitado en esas escuelas, quiero empezar por ahí, se han suscitado en esas escuelas donde han tenido problemas de polvo, ¿cómo se llama? De caca que van dejando allí ciertos animales, que eso les afecta a los estudiantes, de palomas, etcétera, que van llegando allá, o problemas de este tipo. Ahora imagínate con unas medidas de higiene que hay que tener ahora. O sea, si no han podido resolver esto, ahora imagínate con esta situación, las medidas de higiene que hay que tener todavía más extremas. Eso por un lado. Por el otro, o sea, los muchachos, yo me pongo a pensar también, ahora que no están yendo a la escuela físicamente y ahora todos en casa, mira, muchas de esas escuelas, te lo digo porque yo trabajé en ese tipo de escuela, era una escuela que gradúa bachilleres agrónomos. Entonces, esa escuela le daba alimentación a sus estudiantes. Y muchos de esos estudiantes, su almuerzo, su desayuno, era allí. Ahora imagínate que no están yendo esos estudiantes. A mí me duele esa situación. Y lo que más me molesta y me duele es que aquí hay recursos y no se invierten donde debe ser, ¿verdad? Porque todos sabemos, no vamos a decirlo aquí, todos sabemos a dónde van a parar esos recursos. Lamentablemente aquí se salva primero la banca
antes que la educación, antes que la salud, eso que vaya al despeñadero, allá que se estrelle. Pero primero va la banca, primero el sector empresarial es el que manda aquí, ¿verdad? Porque todo lo ven como un gasto y no como una inversión. Como dice la Ley Orgánica de Educación, esto es una inversión social que se hace, lo establece el artículo 8, mira que lo copié aquí porque me llamó la atención. La misma Ley Orgánica de Educación lo dice, pero ellos no, ellos lo ven como un gasto, eso es un gasto. Entonces yo me quedo pensando, ahora, con esto, si esos estudiantes en un ambiente rural, donde pues hay más pobreza todavía, o sea, pues el acceso todavía es más caótico, más problemático para poder ellos recibir esa educación. No he consultado con mis otros colegas que están allá que conozco para ver cómo han sido estos primeros días, pero yo te lo digo así, solamente yo me imagino, así como yo, de la escuela que yo vengo, yo me imagino que solamente un par van a poder acceder o están accediendo a esa plataforma y el resto, de Amara, te lo digo así, va a ser por WhatsApp porque no hay de otra, Pedro, así te lo digo, esas son las situaciones que uno ve y uno se entristece cuando uno va a esas áreas rurales, que depende de una escuela que te dé la comida, que te dé ese almuerzo, ese desayuno, dime, porque en su casa no hay para suplirle sus necesidades básicas. Y vas a hablarle de la escuela de historia, de geografía, de cívica, de español, y su mente está en otro lado. Estoy pensando en mi casa, ¿qué voy a comer hoy? Entonces son situaciones que a mí me parten el alma. Pero como tenemos gobiernos tan indolentes, que no les importa. Claro. Nos hemos encontrado, por hablar de los 30 años acá de Invasión a Panamá, nos encontramos entre la llamada democracia, nos encontramos con gobiernos de corte neoliberal que vienen desde los años 80, nos encontramos con gobiernos que son manejados por los poderes económicos, gobiernos que responden a las empresas privadas, que defienden a la banca, que la salvan a la banca, no se preocupan por la salud, no se preocupan por la vivienda, no se preocupan por los derechos básicos de los panameños y las panameñas y todos los extranjeros que viven en este mismo. Los estudiantes y las estudiantas merecen una calidad, porque aquí hay el dinero para tener una calidad. Los profesores merecen tener una calidad de educación. Merecen tener todo por lo que ellos luchan, por lo que ellos salen a la calle, por lo que ellos tocan una paila, por lo que ellos tocan un tambor y hacen un tamborito. Los educadores suelen ser casi la mitad del trabajo de los padres de familia, porque son los que reciben a estos estudiantes, reciben sus problemas, conocen las situaciones más allá. Nos encontramos en una escuela agrónoma rural donde usted dice, donde se le daba la alimentación a los estudiantes y estudiantas de estos colegios, y que hoy en día no se sabe realmente. Y es verdad, como usted dice, ponerse a hablar de cualquier otro tema sabiendo cuál va a ser tu suerte al final es un poco contradictorio. Pero hay un culpable y no lo vamos a exonerar de esta situación. Hay culpables, hay gente que nos manda a tomar agua del río, hay gente que nos dice que la educación pública es una amenaza, y nos encontramos con estas situaciones a diario vivir, y es una lástima que esta crisis sanitaria, que agudizó la crisis financiera, la crisis social, la crisis donde encontramos a la policía protegiendo las puertas de una cámara de comercio, donde encontramos una policía adremantando a un barrio por un proyecto, una torre de proyecto 1, donde es la única torre, entre 50 torres, es la única torre que tiene un proyecto cultural social de resocialización para chicos y grandes. Y encontramos un gobierno que atropella, donde la gente sale a la calle, pide comida y lo que recibe son palos. O sea, donde la población de las comunidades no tienen cómo defenderse, donde las comunidades no entienden por qué son agredidas.
Vamos a leer que aquí dice el compañero de Cocle reporta. El interior la señal de internet es muy débil. Si es difícil la alimentación, ahora menos para la tarjeta, y no tiene artefactos electrónicos, que hay casos donde ni un celular tienen. El saludo dice el compañero Omar Sandino, de Juventud. Escuelas y las universidades. Es lo que estuvimos hablando de esta situación. Saludos también al compañero Mario Enrique, sociólogo de la Universidad de Panamá. El profesor Álvarez dice, un pueblo culto y educado es generador de conciencia y esto representa un peligro para las élites oligárquicas empresariales. Claro, cuando el pueblo se eduque más, menos nos podrán dominar. ¿Me puede repetir de nuevo la ley 8, la ley de la educación orgánica 8? ¿Qué es lo que dice, profesora? Sí, claro. La Ley Orgánica de Educación, mira, en el artículo 8 dice que la educación es una inversión social, debe beneficiar a todos los estratos de la sociedad. Y mira, me llama la atención este pedacito que dice, para su financiamiento se dispondrá de los recursos suficientes, tanto del sector oficial como el privado. Imagínate, dos sectores, oficial y privado. Entonces, pero aquí se piensa al revés. Aquí lo que se piensa es que se hunda educación, que se hunda salud, pero la banca no. El sector empresarial es intocable. Total. O sea, respondemos Intocable. a los poderes económicos y la educación la quieren segregar. Antes con unos compañeros hay una discusión sobre la educación, el derecho a la educación universal. Ahora nos encontramos con un artículo que trata de predicar lo mismo. Pero aquí la segregación de la educación, aquí hay una segregación, una educación especial donde encontramos grandes campos, grandes hectáreas con para que ellos puedan desarrollarse con laboratorios de ciencia, con campos deportivos, con grandes paraninfos, y nos encontramos también con esta situación en escuelas donde el techo se está cayendo. Escuelas rancho, sí, escuelas rancho. Y hablamos, entonces ya estamos entrando en una parte más humana del programa. Tratamos de romantizar cada vez esta situación en las escuelas, tratamos de romantizar esta situación en las redes, decir, oh, qué hermoso, este niño tiene que subirse un árbol, qué hermoso tiene que pegarse un teléfono, y no podemos. Saludos a los compañeros de Only You Music Radio, que hoy nos acompañan, saben, desde las 8 podemos ver Only You Music Radio para que termine el programa en la calle con la profesora Dania Batista. Cruzamos Only You Music Radio con todo el programa de hoy, que es miércoles de tradiciones y cultura. Profesora, ya tenemos que bastar que en las redes de romantizar lo que estamos, romantizar la pobreza, romantizar todos los estudiantes, también de burlar, de cruzar audio de padres frustrados, de estudiantes frustrados, de profesores frustrados, porque en verdad esta crisis nos afecta psicológicamente, económicamente y humanamente. O sea, usted atiende a los estudiantes, tiene que atender también su casa. Y muchos profesores y profesoras están y muchos padres también están en lo mismo. Esto afecta. Seamos más humanos, tratemos de no cruzar esos audios, tratemos de no burlarnos, tratemos de no mediatizar. Los compañeros y medios también aportan ese romanticismo. Sí, los medios de comunicación. De adelante, los medios de comunicación buscan, van a los barrios, entrevistan a las personas, las ridiculizan. Y el padre también es educar. Y ya llegando a la última pregunta, profesora, existen familias que tendrán que decir comida o educación. Sí, como te comentaba hace un momento, si ya habían problemas económicos en el país, pues ahora imagínate con esta pandemia, pues ha sido peor, ¿no? Entonces, a los consejeros se nos mandó a hacer una especie de estadística en los salones, ¿no? Para ver quiénes de ese salón tuyo tiene acceso a internet, quiénes pueden acceder a la plataforma, ¿verdad? Y los que no, entonces que los atiendas por WhatsApp. Y como yo te dije, hay estudiantes que así, esa es su realidad. Lamentablemente, esa es su realidad. O sea,
o estás dependiendo de una tarjeta que tu papá te puede comprar cada 15 días y que te dura que no te va a durar todos los 15 días, porque depende de la denominación que se pueda comprar en ese hogar. Entonces, tienen que decidir o una tarjeta, o ver cómo me conecto a internet, o compro la comida, también pagar deudas porque tienen deudas que pagar, ¿verdad? Agua, luz, etcétera. Entonces, esas son las situaciones que uno se tiene que enfrentar, pues. Entonces, a mí, realmente yo, pues, doy hasta donde puedo con mis estudiantes y ver las formas de ingeniármelas, como te dije, para ver cómo hago para que les llegue el material de la clase. Mira, todo lo que he subido a la plataforma se lo subo acá en el WhatsApp. O sea, yo siento que el docente también tiene que ver, pues, tiene que ver ese sentido, pues, ser comprensivo, humano, realmente, y no cerrarse a que no puede, que bien que él tiene dinero, que no, es que esa es la realidad, lamentablemente. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es adecuarnos a las necesidades de los alumnos, porque acuérdense que ese es el sujeto y objeto de la educación. Así Es es. el estudiante, no hay más nadie. Así que nosotros lo que tenemos es que adecuarnos a ellos y pueden comprender la realidad de ese estudiante. También hay otro aspecto aquí que tenemos que tener en cuenta, o sea, también esto que ha traído, que recuérdese que ahora, como ellos están recluidos en sus hogares, pues no manejamos ya tan de manera directa ese factor psicoemocional de ese alumno emocional. Mira que puede ser que sea víctima de violencia, y ahora con esta pandemia tenga más, ¿cómo te digo? O sea, profundice más algún tipo de ese confinamiento lo provoque más en un problema, un estado depresivo, de estrés, ¿ves? Entonces, cuando iba a la escuela, ya te lo digo como profesora por experiencia propia, tú detectas, tú haces un repaso en tu salón y tú dices, este alumno tiene un problema, esta alumna tiene un problema, lo puedo detectar, y tú ves cómo le llegas para ver qué es lo que está pasando en casa. Ahora imagínate, con esto no es todo despersonalizado, pues no conocemos más allá. Ellos podían compartir con sus profesores que le tenían más confianza, pues, con sus compañeritos del salón. Ahora, en su casa, pues esta situación, pues, hace más difícil poder detectar estos casos. Entonces, esa es otra problemática también que viene allí. Y lo otro que te quería también comentar antes que se me pase, que también lo había visto por acá, es que, bueno, como te había dicho, las políticas educativas aquí, si tú te pones a leer la Ley Orgánica de Educación, te la quiero leer un poquito, mira lo que dice en el artículo 287. ¿En qué se fundamenta la política educativa en Panamá? Dice que tiene que fundamentarse en investigación científica, en una filosofía de la educación que se oriente a los principios de la nación panameña. Dice, tiene que tener en cuenta que la realidad social, política, cultural, ecológica, psicológica, antropológica de los grupos que conforman la nación panameña. Hago yo la pregunta. ¿Sabe ella o quiere vendarse de esa realidad? Porque bien que la conoce, la está obviando. Entonces, ¿qué más están diciendo acá? Tiene que basarse en el desarrollo nacional, en avances científicos y tecnológicos. Me pregunto yo, ¿realmente están tomando en cuenta la política educativa? O sea, si nos ponemos a ver todo esto, ¿no? Entonces me hago yo entonces la pregunta, o sea, ¿cuál es el tipo de educación que requiere o necesita Panamá? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Entonces el problema acá también es que ellos allá hacen el ministerio, hace su currículum, hace sus cosas y se las entrega al docente para que nosotros seamos simplemente como administradores de un currículum que te entregan, bueno, usted es lo que usted va a dar clase, pero no somos partícipes, ni la población en general tampoco. Esta es una problemática nacional que tiene que la comunidad educativa en su conjunto construir ese currículum.
no abocarse solamente al Estado, o sea, el ministerio, a hacer según su visión, Claro, según el su, ejecutivo. exacto, según su visión. Entonces, si vamos a eso y si vamos escarbando un poquito más allá, pues te vas a dar cuenta que la educación panameña va para otro lado. O sea, si analizas no hace mucho lo que pasó en la universidad, que eliminaron la historia de relaciones de Panamá con los Estados Unidos, que eso me ha llegado también, que sea la Universidad de Panamá la que haya propiciado esto. Entonces, Correcto. si empezamos por ahí, eso va a llegar al Ministerio de Educación y de nuevo va a pasar lo que ya viste. ¿Por qué? Porque queremos una educación sin identidad nacional, que se borre la historia, estudiantes que estén preocupados por otra cosa, que no les interese una actitud crítica, reflexiva, ese pensamiento generador, provocador, cuestionador. No. Entonces, son cositas que también hay que tener en cuenta, porque para allá es que se está perfilando esto, ¿no? Para allá. Y también otra cosa, con esta educación virtual, que lo que está buscando también es que nos reemplacen a nosotros, los profesores presenciales, con una pantalla, todo despersonalizado y ahorrarse costos, eso es lo que buscan. Porque al final, que sintonicen la radio, que sintonicen la televisión, el programa tal, dime, están ahorrando profesores, costos, eso es lo que buscan al final. De Para eso, allá de eso se estuvo hablando también, de que entendemos de que con esta situación de hacer la virtualidad y tomar ejemplos, porque ya se habló bueno, que en Estados Unidos se han dicho de que se hagan siempre las clases virtuales. Quitamos ese intercambio cultural, ese intercambio social, ese intercambio folclórico que hay entre los estudiantes y las estudiantas, que hay dentro de un aula de clase. Esa manera de aprender mirando a los ojos, esa manera de decir, de ratificar en el momento. Y entonces, si eliminas un salario, por eso es que quiero agradecer también a los compañeros que hoy presentes están el día de hoy de la Universidad de Panamá, que hicieron la lucha para que subiera una matrícula cero, porque se dice, no, pero con esto no se puede pagar dinero de los estudiantes, de los profesores. Claro que se puede pagar. O sea, es una situación muy diferente en este momento de crisis. Nos encontramos en una crisis donde la moratoria a los servicios públicos ya es nula. Nos encontramos una moratoria de los servicios privados. Es a la percepción del prestamista, sea banco, financiera o al que tú le des cooperativa, al que tú le des dinero. Nos encontramos con empleados y empleadas cesantes. Encontramos con trabajadores y trabajadoras informales que ya no tienen cómo hacer el dinero. Nos encontramos con una banda ancha quebrada que solamente le interesa al gobierno servirle a la banca y no exigirle, teniendo esa situación para poder trabajar bien, para que los profesores y profesoras puedan llegar y darle una buena educación a sus estudiantes y estudiantas. Yo le agradezco de antemano, profesora Dania Batista, por esta hora de trabajo acá, por hablarnos cuál es la situación real en el inicio de clases, el regreso a clases virtuales que están pasando los estudiantes de secundaria. De que no tenemos que abandonar esta situación, pero que haga un tiempito más, unos 2 minutos para una reflexión por parte de usted, profesora. bueno, mi reflexión al respecto de esta educación es que siento que debemos unirnos, porque esto no es una problemática que solamente le conciernen a los docentes ni al Ministerio de Educación. Es una problemática en general de la población panameña. Entonces nosotros tenemos que exigirle a los gobiernos, no solamente a todos, exigirles que nuestros impuestos se inviertan realmente como debe ser, que haya una política educativa como tal. Tenemos que unirnos para esto. O sea, no dejarlo solamente en manos de ellos y que ellos hagan y deshagan como ellos les parece. O sea, porque te lo digo así, a este paso que vamos no va a haber ningún cambio, no va a haber ningún tipo de cambio positivo, siempre va a ser peor, o sea, queremos hablar de una educación virtual, no está mal, pero ya te digo, puede ser complementaria, pero no que la reemplace totalmente, puede complementar tus clases, puede complementarlas, pero ahora, vamos a
poner el cascabel al gato, pero al gobierno. Porque ya estas son problemáticas viejas, Pedro, viejas. O sea, lo que se menciona, infraestructura, horrible. Escuelas rancho, falta de nombramiento de docentes, los nombran tarde. ¿Por qué tienen que nombrarlo tarde? Y a los ministros al día siguiente ya está en su puesto. ¿Por qué a los docentes tienen que demorarse tanto? Aparte el pago, demoran meses. O sea, ¿cómo hace un profesor para trasladarse, para comer, para estar donde tiene que ir, sin más lo de difícil acceso? O sea, son una serie de cosas que al final, ¿quiénes son los afectados? Los estudiantes. Entonces, nosotros hacemos lo humanamente posible, pero no podemos solucionar todo. Entonces, tenemos que unirnos, padre de familia, madre de familia, ¿verdad? Los estudiantes que se organicen, que se les permite organizarse sus asociaciones de estudiantes, porque eso la educación lo permite, la ley lo permite. Lo que pasa es que el ministerio no ha querido, como se hacía hace décadas aquí, que los estudiantes se organizaban en sus luchas con organizaciones estudiantiles, con los docentes, o sea, que nos unamos porque todos buscamos el mismo frente. El gobierno no, el gobierno está por otro interés. Entonces nosotros hacer un frente común, nosotros, y plantearles nuestras demandas a ellos, porque ellos, su visión es otra. Quieren un estudiante, ya te dije, autómata, sin reflexión, sin conciencia crítica, estudiantes líquidos, sin profundidad en nada. Entonces, si nosotros somos conscientes que tenemos una educación que aquí le hace falta años luz en avanzar, tienen muchas situaciones que todavía hay que solucionar. Entonces, somos conscientes de eso, los padres de familia, madres de familia, ¿verdad? Los docentes. Entonces, vamos a hacer un frente común ante el Ministerio de Educación. Señoras, señores, esta es la problemática. Ustedes se han hecho los locos todo este rato. Ahora, estas son y tienen que cumplirlas. Tienen que invertir el 6% porque la ley lo establece. Tienen que hacerlo. Y tenemos que plantarnos, Pedro, tenemos que hacer eso. Tenemos que unirnos. Esa es la única solución. Así es, que la población en general, los obreros del país, los profesores, las profesoras, los educadores, los gremialistas, los campesinos, los indígenas, los grupos afro, tenemos que buscar unirnos, tenemos que buscar pasar. Y ya que usted lo mencionó, también el gobierno actual está buscando, entrando a las escuelas secundarias en este momento para buscar mercenarios, estudiantes mercenarios a su favor, que sean los estudiantes de adentro que dañen la educación, que sean los que le hagan el trabajo a las empresas, que le hagan el trabajo al comercio, que le hagan el trabajo a los poderes económicos para así dañar la educación pública. Y exhorto que haya más profesores como usted, profesores y profesores como usted, educadores como usted, comprometidos con la educación, comprometidos con lo que usted dijo, el alma, que sean los estudiantes, y comprometido que el Ministerio de Educación cumpla en pagarle a tiempo a los profesores, a las profesoras de difícil acceso, que hagan carreteras para que ellos puedan llegar. No queremos un muerto más ni una muerta más por llegar a dar educación. Este programa el día de hoy me llenó de mucha emoción. Hoy nos acompaña una profesora de mucho lujo, que es la profesora Dania Batista, militante social, Solidaridad Internacional, miembro de ASOPROF, y que nos dio su punto de vista sobre el regreso a clases, las vicisitudes y los aciertos que no hay casi sobre la educación. Siempre nos despedimos con esto, con un pensamiento. Hoy nos vamos a despedir con un pensamiento del profesor Álvarez. Un pueblo culto y educado es generador de conciencia. Esto representa un peligro para las élites oligarcas y empresariales. Profesora, fue un gusto estar con usted el día de acá y todo el amor, gracias. Pronto verán esto en nuestro programa en YouTube, pronto verán que subirá el programa en la calle con la profesora Dania Batista. Te agradezco, Pedro. A la orden siempre. Saludos. Ok.